Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Consulta psicoanalítica de Alejandro Martino. Don Augusto Monterroso acudió a consulta psicoanalítica. Se sentó. Con él, el terapeuta no utilizaría el diván. Y verdaderamente estremecido, dijo: Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Hizo silencio. Ajá, exclamó el terapeuta. ¿Qué asocia usted con dinosaurio? No hubo respuesta. Dígame, don Augusto, ¿este dinosaurio avasallante le hizo recordar a su padre? Nada. ¿Acaso vio en él a su madre, la tan deseada y para usted prohibida? Nada. ¿Será tal vez la referencia social a un pasado oscuro y a su futuro incierto? Nada. Terminó la sesión. A la semana siguiente, don Augusto Monterroso repitió, consternado y como toda explicación, su frase. Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. El terapeuta, habiéndose ilustrado durante la semana, agregó triunfante. Un tierno dingosaurio de 30 centímetros de alto, ubicado junto a su lecho mientras usted abría los ojos, habrá sido una dulce compañía, a no dudarlo. Como un cusquito faldero o un pequeño canguro sin marsupia. Nada. Ahora bien, si el susodicho era un gigantón austral de los que llaman Patagonidus erectus, la amenaza era inminente y usted hizo muy bien en escapar porque correría peligro. Nada. Oiga, Monterroso, dijo el terapeuta perdiendo su aplomo profesional. O me echa usted una palabrica que otra, o me doy. Nada. Terminó la sesión. El analista le extendió la mano por última vez, diciéndole: Hasta aquí llega mi ciencia. Me veo en la obligación de derivarlo a un crítico literario. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Álvaro Tangarife y Andrés Correa. Escuchábamos al inicio del programa un cuento leído y ambientado por Edwin Solórzano. Este cuento se encuentra en un trabajo titulado Variaciones sobre el dinosaurio. Se estarán preguntando ¿cuál dinosaurio? Pues efectivamente, el dinosaurio de Augusto Monterroso. En ese trabajo se muestran diversas formas de reinterpretar esa minificción de Monterroso. La idea de hacer semejante obra fue del profesor mexicano Lauro Zavala, a quien tendremos la oportunidad de entrevistar en nuestro programa. Pero preguntémonos inicialmente, ¿quién es Lauro Zavala? Lauro Zavala nació en Ciudad de México el 30 de diciembre de 1954. Es investigador universitario, conocido por su trabajo en teoría literaria, teoría del cine y semiótica, especialmente en relación con los estudios sobre ironía, metaficción y microrrelato. Desde el año 2010 es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de Humanidades y en 2013 ingresó a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Creador de un sistema de poco más 100 modelos para el análisis textual e intertextual de cuentos, novelas, minificciones literarias y audiovisuales, películas de ficción y documentales, así como de fotografías, narrativa gráfica y muchos otros productos culturales.
Entre los títulos publicados por el autor se encuentran Paseos por el cuento mexicano contemporáneo, La minificción bajo el microscopio, Cómo estudiar el cuento, Variaciones sobre el dinosaurio, Minificción mexicana, Relatos vertiginosos y Cartografías del cuento y la minificción, donde encontramos en su prólogo las siguientes palabras. Se lee el universo como se lee una página. Aunque no haya textos escritos a la vista, se puede leer un rostro, un trozo de madera, una voz, un gesto. Así, este libro es producto de un acto amoroso. Un amante siempre quiere saber todo acerca de aquello que ama. Durante muchos años he fatigado bibliotecas buscando todo lo posible acerca del cuento. Y este libro es una consecuencia de ese deseo. Se trata de la lujuria del saber. Con estas palabras, el autor, más que invitarnos a leer, nos está invitando a pasar por la experiencia, la lectura comprensiva. Profesor Zavala, nuevamente con la bienvenida y con la gratitud por su generosidad para acompañarnos en este programa, quisiera iniciar invitándolo a que nos hable un poco de la historia de un género como la minificción. Bueno, tal vez habría que empezar por distinguir la minificción de otros géneros literarios. Actualmente se utiliza el término minificción para referirse a cualquier texto literario muy breve, y este es un término por lo tanto muy amplio, porque incluye todas las formas literarias breves que han existido desde hace mucho, como algunos tipos de refranes, algunas parábolas, por ejemplo las bíblicas, y el haiku, los sonetos, que son formas literarias que han existido desde hace mucho, el poema en prosa, por ejemplo, y otros más. Pero lo que empezó a ocurrir a principios del siglo XX es que empezaron a publicarse algunos libros de escritores, sobre todo latinoamericanos, pero también europeos en menor medida, ¿no?, en los que había detrás un proyecto literario. En esta forma de escritura se incluyen, por supuesto, los textos narrativos, a los que en muchas partes se les llama microrrelato, aquí en México los llamamos minicuentos, pero también hay muchas otras formas de escritura muy breve, de carácter literario, que han surgido en los últimos 30 o 40 años, y entonces a todo este conjunto de materiales se le puede llamar minificción. Ahora, una vez establecido este concepto, como decía, a principios del siglo XX se empezaron a publicar textos como, por ejemplo, lo que hizo Julio Torri en México, ¿no?, que acaba de cumplir 100 años, un libro muy interesante de él que se llama Ensayos y Poemas, justamente porque son textos híbridos que tienen simultáneamente elementos de ensayo y de poesía, y también tienen una narración. Entonces, esta naturaleza híbrida era algo relativamente reciente, ¿no? También podemos hablar en ese momento y en las siguientes décadas de textos, por ejemplo, de Borges o de Juan José Arriola, y más recientemente, pues, por ejemplo, Ana María Shua en Argentina y muchos otros. Entonces, lo que ha empezado a ocurrir, sobre todo a mediados de los años 90, se han empezado a estudiar estos textos y se puede considerar que en algunos casos estamos frente a un nuevo género literario, no solo un género narrativo muy breve, diferente de los otros, sino también un género híbrido que no es narrativo y que tiene una naturaleza que tiende a ser lúdica. Estos textos tienden a ser irónicos, ¿no?, porque tienen un carácter paradójico. Dialogan con la tradición literaria, pero al mismo tiempo la parodian, la relativizan y establecen distintos juegos de carácter literario. Entonces, esta diversidad coincide con este clima cultural donde las redes digitales también tienden a establecer formas de comunicación muy breves. Así que todo este universo de la escritura y de la lectura propicia que el lector participe en el proceso de creación de estos textos. Se trata, por lo tanto, de un género nuevo que tiene cada vez más presencia en la cultura contemporánea, incluso la digital sobre todo. Perfecto, profe. Profe, una cosita un poco en línea de lo que usted venía diciendo, ¿cómo podríamos entonces caracterizar esa referencia de cuento corto
o de minificción, digamos, como si se le pudiera dar como unas características, incluso asuntos relacionados con la extensión, lo que significa la cantidad de palabras y la propia estructura. Claro, la pregunta es, una pregunta importante es, ¿por qué son tan breves? En algún momento se discute, por ejemplo, la frontera entre la literatura y el chiste, o la literatura y el refrán, o simplemente las ideas ingeniosas, ¿no?, que aparecen de forma muy breve. Pero la característica que los formalistas norteamericanos, por ejemplo, en los años 30, y también buena parte de los formalistas rusos, consideraban que lo que hace que un texto sea literario es su carácter irónico, ¿no?, y que tiene además una dimensión poética, ¿no?, una cierta musicalidad incluso, ¿no?, que ameritan ser leídos en voz alta, por ejemplo. Pero de lo que estamos hablando, la minificción, que generalmente se trata de textos muy breves, digamos, de menos de una página impresa o media página, o a veces una línea. Estos textos son muy distintos de un cuento corto, ¿no? Un cuento, bueno, generalmente se incluye el apellido, el cuento corto, pues puede tener 20 o 30 páginas, ¿no? Entonces, las necesidades de expresión que tiene un escritor para tener un texto de 30 páginas son muy distintas de lo que se requiere para escribir un texto de una línea, aunque sea también narrativo, ¿no? Así que son géneros distintos, ¿no? Muchos de los textos muy breves los llamamos microrelatos o minicuentos porque sí conservan los rasgos del cuento corto, ¿no? Que bueno, en realidad ahora ya no nos parece tan corto, ¿no? Leer un texto de 30 o 40 páginas, que no es lo mismo que leer un texto de 1 o 2 líneas. Pero en muchos casos la estructura es muy similar. Por eso es tan interesante considerar estos textos muy breves que no son narrativos, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene un cuento? Antes de llegar al mini cuento y al microrelato, un cuento tiene distintos tipos de inicio y de final, ¿no? Podemos hablar de inicios de tipo clásico, donde el inicio anuncia de alguna forma el final de esa historia. Y son inicios que podemos llamar catafóricos, que están anunciando lo que viene más adelante, ¿no? La catáfora es lo que anuncia lo que viene después. Y el final de estos cuentos clásicos es lo contrario, es anafórico porque retoma y resuelve los enigmas que se han planteado en la narración hasta ese momento. Y por lo tanto es un cierre total, ¿no? Es una epifanía, una revelación de una verdad literaria. Y en contraste con estos cuentos clásicos tenemos los cuentos modernos, que tienen los recursos exactamente opuestos al clásico, ¿no? El inicio parece empezar donde la historia ya empezó antes, y por lo tanto es un inicio enigmático que crea preguntas en el lector. Y el final de este tipo de cuento que llamamos moderno o anticlásico es un final abierto, no cierra la historia, sino que deja el posible final en la imaginación del lector. Y lo más interesante es que en los últimos 40 o 50 años se están escribiendo cuentos que podemos llamar postmodernos porque son simultáneamente clásicos y modernos, que son formas de narración completamente opuestas entre sí. Entonces este tipo de narración tiene inicios y finales que son simultáneamente clásicos y modernos, o son como simulacro de lo clásico o simulacro de lo anticlásico. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profe, en ese mismo orden de ideas, como usted lo viene mencionando, para muchos el relato breve o el cuento corto, pues tiene su importancia también en los títulos y en los finales, porque en muchos de los relatos breves que se leen, los finales tienen como una contundencia y también a veces los títulos anuncian cosas. ¿Usted qué piensa de eso, profe? Sí, claro, el título crea lo que algunos han llamado el horizonte de expectativas en el lector. Y lo interesante tal vez en los textos muy breves es que se juega con todos los elementos, incluyendo el título. Por ejemplo, hay un cuento muy interesante de Luisa Valenzuela, una escritora argentina muy conocida, y tiene en su colección de cuentos y microrelatos, se llama Colección de Cuentos y Uno Más, y ese más es uno que viene al final, y el título dice: esa tarde los amigos de Rodolfo Mondolfo se reunieron para tomar una cerveza. Ese es el título, y el cuento dice: qué bueno. Entonces se juega con el título. En este caso el título cuenta la historia, y el cuerpo del texto es un comentario a esa historia. O por ejemplo, en México, el escritor Guillermo Samperio, en una colección en un libro de cuentos,
incluyó en una página el título de un cuento, que es El fantasma, y el resto de la página está en blanco, ¿no? Porque es una alusión implícita a esta idea. Así hay distintas formas de, digamos, tematizar el título, o sea, convertir el título en el objeto de la narración, en el tema del texto mismo. El profesor Harold Kremer explica en una de sus entrevistas que el lector de minificciones debe de ser una persona versada, es decir, conocedora de muchos temas de la cultura general, ya que las ideas que en ellos se tratan concluyen por lo general en la cabeza de quien los ha asimilado. De hecho, la misma Ana María Shua recomienda reiteradamente que ese lector debe de leer muy pocas minificciones en un día, ya que en ellas los temas suelen ser profundos y deben ser asimilados de una manera consciente e inteligente. Si queremos conocer lo que piensa el profesor Lauro Zavala, como crítico literario que es, acerca de este lector que se acerca por el universo de la minificción, les leeré algunos apartes del prólogo de su libro Cartografías del cuento y la minificción. Y al final le haré esa pregunta directamente para que escuchemos de su propia voz cuál es ese tipo de lector que él piensa encontrar en las lecturas de sus minificciones. Abro comillas. Este libro es producto del placer de la lectura. Su objetivo es contribuir a la intensificación, preservación y multiplicación de ese placer. Por supuesto, hablo del placer de leer buena literatura. Es por eso que los escritores pueden leer este libro sin temor a llegar a saber demasiado acerca de la escritura. La buena literatura nunca es producto de la aplicación de las reglas. Así que el conocimiento de determinados elementos de la escritura puede ser una forma, entre otras, de la recreación. Este libro está dirigido a los escritores y a los lectores de cuentos, pero también y de manera especial a los curiosos. Para todos ellos, la lectura de estos trabajos puede ser una ocasión para recrear, informar y sistematizar aquello que todo escritor y todo lector intuye acerca del cuento literario. Para algunos, leer es algo tan natural como respirar. Es una actividad que se realiza todo el tiempo. Se lee el universo como se lee una página impresa o una pantalla de internet. Aunque no haya textos escritos a la vista, se puede leer un rostro, un trozo de madera, una voz, un gesto. Un libro que trata acerca del cuento, esa condensación de lo vital, debe ser un libro legible, es decir, amable con el lector. Debe ser una especie de bitácora de lectura, pero de la lectura que cualquier lector puede hacer de su experiencia vital. Cierro comillas. Profesor, ¿qué tipo de lector requiere la minificción? Sí, claro, es muy poco frecuente encontrar muy buenos textos breves. Texto literario breve, pues es como una, como una pepita de oro, porque no son muy frecuentes. No es cualquier ocurrencia. Por ejemplo, cuando hay concursos en línea internacionales de minificción, se reciben a veces decenas de miles de textos y realmente al final quedan 3 o 4 y cuando se descubre quién es el autor resulta que era, pues generalmente es un escritor profesional que tiene muchos años escribiendo, que tiene digamos un colmillo literario, o sea, una como malicia, ¿no? O sea, que sabe mucho de literatura y entonces requiere un lector que también sea no un lector cualquiera, sino un lector un poco especializado, que sepa mucho de literatura, que pueda leer entre líneas, que entienda todo lo que no está escrito en el texto, que es lo más importante en la minificción. La minificción es un género de la elipsis, es decir, donde lo que no se dice es más importante que lo que se dice, ¿no? Es un género de la, digamos, como de la sugerencia, ¿no? De lo implícito. Entonces, un lector de este tipo de textos requiere una cierta enciclopedia literaria. Por ejemplo, si hay textos de una o dos líneas que hablan de una Alicia, no es cualquier Alicia que va por la calle, ¿no? Es una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, o así sucesivamente, ¿no? O si se habla de una Dulcinea, bueno, el lector tiene que tener una idea clara de cómo es este personaje para entender el sentido de una minificción de una línea o dos líneas que la mencionan. Entonces este tipo de textos son en realidad exigentes, requieren un lector que también es un lector exigente, ¿no?
y por eso digo que este tipo de textos no son tan frecuentes. El profesor Lauro Zavala es autor de textos especializados en microcuentos como La minificción bajo el microscopio, que incluye estudios sobre la teoría de la minificción, análisis de algunos microcuentos y entrevistas sobre el tema. La minificción es indudablemente la manifestación literaria más característica del siglo XXI y permite entender la transición entre una creación fragmentaria propia de la escritura sobre papel y una escritura fractal, posmoderna, propia de la pantalla electrónica, nos dice el autor. Otro libro suyo es Cartografías del cuento y minificción. Lauro Zavala desarrolla lo que él considera 6 problemas que enfrenta la minificción, a saber, brevedad, diversidad, complicidad, fractalidad, fugacidad y virtualidad. Detengámonos en los 3 primeros. Brevedad se refiere a una escritura narrativa que no excede una cuartilla o una página impresa. El espacio de una página puede ser suficiente para lograr la mayor complejidad literaria y la mayor capacidad de evocación. Diversidad. La minificción es un espacio híbrido donde podemos encontrar relatos policíacos o fantásticos, distópicos, bestiarios, fábulas, pero también pueden confundirse los límites entre un microcuento y un poema en prosa. Complicidad. La responsabilidad de fijar un nombre a un género tan diverso, tan proteico, ha generado una enorme diversidad de términos y diversas formas de complicidad entre el lector y el texto. Escuchemos algunos de los nombres acuñados a los microcuentos. Alfonso Reyes hablaba de apuntes, cartones y opúsculos. Otros hablarán de detalles, instantáneas y miniaturas. Otros como cuadros, situaciones o relaciones de sucesos. Ficción súbita, ficción de taza de café, tarjeta postal. Textículos, diría Cortázar, relatos hiperbreves, cuentos vertiginosos. Poes, en honor a Edgar Allan Poe, o, como son cuentos cortos, pues otros dirán que no escriben cuentos, sino cue. Bien, profesor Zavala, leyendo un texto de su autoría sobre la teoría de la minificción, usted afirma que este subgénero no es tan común en lengua inglesa y francesa y que predomina más en la lengua española. ¿A qué se debe esto? Más que tratar de explicar por qué ocurre, creo que es muy interesante empezar por identificar ese fenómeno. Por ejemplo, desde que se empezó a estudiar la literatura muy breve, que me refiero a textos de menos de, 5 líneas, ¿no? Que es algo relativamente muy reciente, ¿no? Tiene menos de 100 años. Esto empezó a estudiarse en los 90, que también es algo muy reciente. Pero a partir de ese momento, de los 90, en español ya se han publicado más de 50 libros que se derivan de congresos internacionales dedicados a la minificción, de académicos que investigan el género. Son libros de teoría y de análisis académico, ¿no? Pero en cambio, no hay prácticamente ningún libro de carácter teórico en ninguna otra lengua. Esto es un fenómeno muy interesante porque cuando pensamos en la investigación literaria, por ejemplo, cuando estudiamos un autor colombiano, ¿no? Como García Márquez, o un autor mexicano como Octavio Paz, siempre tenemos que recurrir a modelos teóricos escritos en otra lengua originalmente, en ruso, en alemán, en inglés, en francés. No tenemos una gran teoría literaria producida en español que luego haya sido traducida a todas las otras lenguas. Sin embargo, en el caso de los estudios de la minificción, esta teorización y estos análisis se están produciendo en español porque efectivamente la mayor parte de este tipo de textos se están publicando en español. ¿Qué pasa? Hablé un momento ahora de la investigación, pero ¿qué pasa en la creación de estos textos? Por ejemplo, en inglés, donde hay una gran industria editorial, los textos muy breves no tienen estas características que había mencionado. No son lúdicos, no son irónicos, sino que son meras narraciones con un fin comercial. Y los libros que tratan sobre estos textos no son estudios académicos porque no hay mucho que estudiar sobre ellos. Más bien son manuales para escribir esos textos y convertirlos en un negocio editorial. Así que realmente el fenómeno literario está ocurriendo sobre todo en español. Y quiero mencionar algo interesante porque cuando decimos en lengua española, por supuesto es toda Latinoamérica y también España. Pero en España, que también se producen muy buenos textos de este tipo, no se estudian los textos que no son narrativos, sino solamente los narrativos, los que aquí llamamos minicuento y en España llaman microrelato, ¿no? Han hecho antologías, congresos y libros donde dicen que los latinoamericanos
hablamos de un género que no existe. Y entonces ellos, claro, no mencionan nunca a Borges, ni a Cortázar, ni a García Márquez. Entonces, si no lo mencionan, para ellos no existe. No invitan a los investigadores latinoamericanos a sus congresos. ¿No? Ahí hay un fenómeno que habría que estudiar, ¿no? Entre lo que ocurre en los estudios de este género en España y luego lo que ocurre en Latinoamérica. En Latinoamérica ha habido congresos desde los años 90. De hecho, yo organicé el primer congreso internacional en México en el año 98, y estos congresos se realizan cada año o cada 2 años en distintos lugares del mundo y en Latinoamérica. Pero sobre todo hay una gran profusión de producción de textos y de estudios en la región latinoamericana. Ya en España hay una revista dedicada al estudio de textos breves en línea, una revista académica de investigación, y empieza a haber congresos, antologías, traducciones, ¿no? Es decir, empieza poco a poco a canonizarse este género. Yo pienso que en algún momento empezará a ser el curso de teoría de la minificción será una materia obligatoria tan importante como la teoría de la novela o la teoría de la poesía. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con un cuento ambientado. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos al profesor Lauro Zavala, con quien continuaremos hablando en nuestro siguiente programa. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube, Brevísimo 2020, y los esperamos para una nueva emisión de su programa Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.